Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Lamenté mucho, como lamenta el país, la desaparición del doctor Gabriel. Para toda su familia, para su esposa que no pudo asistir al sepelio porque es mayor de 70 años, para sus hijos. Con el doctor Beto tengo contacto, no permanente, pero tengo contacto de alguna manera. Para todos, mi solidaridad y mi buena onda, porque es que ahora, ante la muerte del doctor Ochoa, pues muchas cosas se dicen de parte de quienes no lo conocieron. Y como escribí ayer en mi cuenta de Instagram y de Twitter, es muy fácil hablar sin saber o conocer. Escribí textualmente eso. Al doctor Gabriel Ochoa lo conocí, le aprendí, lo padecí, lo admiro y le agradezco. Puedo hablar de él en primera persona porque muchas veces su disciplina me paró el impulso periodístico reportero, pero como compensación me enseñó secretos del juego y su profesión. Largas tenidas, café de por medio, en los salones de los hoteles de concentración dejaron profundas huellas. He sido un afortunado. Estuve cerca de dos grandes leyendas que me dejaron el bicho de la táctica sin vacuna posible. Además no la quiero. Ochoa y Bilardo marcaron, cada uno en su momento, etapas fundamentales de mi vida profesional. Trabajo, disciplina, seriedad, análisis, actualización permanente, alejarse de la banalidad y la lisonja son la mejor de las herencias. Muchas gracias por el ejemplo y ya nos veremos otra vez para seguir aprendiendo. Dios lo tenga a su lado. Eso escribí. Y lo escribí con sentimiento porque el doctor Ochoa era un hombre de carácter muy difícil. Y muy seguramente todos los que hicimos reportería, es que ahora, y lo digo con todo respeto, ahora todos los muchachos llegan y se sientan a pontificar desde que les dan un micrófono. Nosotros antiguamente teníamos que hacer una carrera. Empezábamos en el barro, en la reportería. Nos metíamos a la cancha, íbamos al vestuario, a los entrenamientos y luego opinábamos. Yo me acuerdo que Armando Moncada Campuzano, que en paz descanse, que fue uno de mis mentores profesionales, me decía permanentemente, es que para opinar hay que vivir. Y es verdad. Pero ahora no, ahora los tiempos cambiaron. Ahora cualquiera se sienta frente a un teléfono celular y escribe cualquier babosada y es su opinión. Y coteja, insulta, enfrenta y confronta a quienes tenemos en el fútbol 10.000, 20.000 partidos. Vistos y no sé cuántos mundiales y no sé cuántos recorridos y qué sé yo. Ahora cualquiera opina. Y cualquiera le dice a uno burro, sabiondo, usted eso no entiende. ¿Ah? Bueno, así sea verdad, por Dios, por lo menos hay que respetar el camino recorrido. Entonces, antiguamente, quienes estábamos en el barro, quienes íbamos a la cancha, quienes nos metíamos en los vestuarios, encontrábamos a veces diques duros, y uno de ellos, el doctor Ochoa. El doctor Ochoa nos enseñó a respetar. Su lugar de trabajo era el vestuario. Su lugar de trabajo era el campo de entrenamiento. Y sin su autorización no podíamos acceder a ninguna información. Y eso me parece correcto. En su momento, eso pudo haber generado, ¿cierto?, una situación compleja. Compleja. Nos pasó a todos. Nos pasó a todos. Pero aprendimos. Yo por lo menos aprendí. Y después tuve una muy buena relación con él. Y él me devolvió esas veces que me paró el macho.
¿no? Además, en las entrevistas había que ir muy bien preparado, porque él contrapreguntaba, ¿y usted qué opina? Buenísimo para aprender. Y entonces él me devolvió, porque ahora es muy fácil decir, el técnico que ganó todo. Sí, claro, ganó y también perdió 3 finales de Copa Libertadores. Pero, y lo decía el Bocha temprano, un adelantado. Uno ve ahora a Piqué y a Ramos ir de 9 en los remates de partido cuando hay necesidad, y el vale todo y el peloteo. Él lo hacía con Reyes. Claro. Y 9 falso, lo tenía. Extremos, perfil cambiado, todo eso lo inventó. Bueno, lo inventó es un decir, lo trajo el doctor Ochoa. Y era drástico, disciplinado, serio, competitivo, competitivo a muerte. Todavía ya grandes, ya mayores nosotros, una vez, no hace mucho, doctor, ¿podemos hablar? Claro, pero tengo que ir a correr mis 6 kilómetros diarios. Y estoy hablando de un hombre con 70 y pico de años, porque eso no fue hace mucho tiempo, eso fue hace poco. Un profesional a carta cabal, serio, decente, competitivo, inteligente, con una memoria prodigiosa. Uno empezaba a hablar con él y te repetía alineaciones y partidos, y hechos que evidentemente habían sucedido. Ha tenido muchos discípulos, unos muy buenos, otros no tan buenos, y otros que le quisieron copiar el carácter, pero sin la entereza y el conocimiento de Ochoa. Yo sí puedo hablar porque lo conocí, y lo sufrí. Y lo sufrí cuando era reportero. Lo sufrí cuando acompañaba a la América haciendo entrevistas. Ya después lo disfruté, cuando entendí que él tenía un espacio y yo lo tenía que respetar. Y él me devolvió después, con su conocimiento, con la transmisión, nunca fue egoísta en explicar, y aprendí. Por eso ayer en el escrito dije, yo he sido un bendecido. Tuve 2 tipos, inicialmente uno muy superficial porque no vivíamos en la misma ciudad, solamente cuando viajábamos con Armando a partidos en Medellín tenía algún contacto con el Truelma, Osvaldo Juan Subeldía, que fue quien me regaló los 2 primeros libros. Bueno, regaló, no me los prestó y nunca se los devolví. Los considero una donación. Y después, generacionalmente, en el momento en que uno es una esponja y chupa el conocimiento y no había lo que hoy le ofrece la tecnología a todo el mundo, que si no se educa es porque no quiere. En aquella época que era difícil, tocaba aprender en el boca a boca. Y yo tuve a Gabriel Ochoa por un lado y a Bilardo por el otro. Que Dios lo tenga a la diestra. Y seguramente lo tiene, fue un hombre bueno, un hombre trabajador, serio, duro, durísimo. Pero qué bueno, uno ahora dice, no, ese es el carácter. Uno no tiene por qué estar alineándose a lo que diga la mayoría. Él tuvo muchas contras por eso, porque nunca se allanó a la opinión pública que llaman. No, es que eso opina la gente. No, pues que la gente opine lo que le dé la gana. Todos tenemos derecho a opinar y no tenemos por qué alinearnos con nadie. Y el doctor Gabriel era así, de un carácter férreo, de una disciplina absoluta, militar, prusiano. Que Dios bendiga a su familia. Y muchas gracias. Lástima, no se lo pude decir en vida, porque últimamente pues no tuve la oportunidad de conversar con él. Hablé sí con el doctor Beto hace poco. Bueno. Hoy hay conferencia de prensa del doctor Jaramillo. Muy seguramente va a hablar de cómo comenzaría la liga. Les voy a dar una noticia. Esta semana, de aquí al jueves, va a salir el decreto para fase 4 y fase 5. O sea, entrenamiento ya como la gente y puesta en marcha de la competencia, autorizado por el gobierno. Pero hay que de una vez enfrentar unas cosas. Me imagino que de eso va a hablar hoy el doctor Jaramillo.
¿Cómo se va a hacer el campeonato? Definitivamente en una sola sede, imposible. Eso me han dicho a mí el fin de semana. Vale una fortuna, no sé, vale 15.000 millones, una cosa así. Imposible. Han hablado de la idea de continuar con eso de cada uno en su sede, pero viajando el mismo día, ida y vuelta. El tema es, y el horario de la noche. Porque hay que acomodar los partidos para la televisión. Porque como son a puerta cerrada, y así fueran a puerta abierta, hay que acomodarlos para la televisión. Entonces, ¿cómo va a regresar un equipo que juegue a las 9 de la noche? Bueno, en charter, perfecto. Esa sería la única solución. Y la otra es dividir el país en 3 o en 4, que era lo que no se quería porque se pierden un montón de partidos importantes. Bueno, se pierden temporalmente porque ya en los cuadrangulares aparecerían esos cruces, ¿no? Bogotá contra Cali, Cali contra Medellín, Medellín contra Barranquilla, en fin, ¿no? Para pues no hacer nombres de los equipos, ustedes saben a qué me refiero. En fin, la idea es esa. Y también ese tema del descenso. A ver, Eduardo Pimentel defiende sus derechos. Yo lo voy a decir con el cariño que le tengo a Eduardo y a todos. Bueno, a algunos no les tengo tanto cariño, pero a Eduardo sí le tengo cariño. Mire, eliminar el descenso sería una inmoralidad. Una inmoralidad. ¿Y por qué una inmoralidad? Porque otros se fueron ya. Y las condiciones deben ser iguales para todos. Entonces usted me va a decir, bueno, y si las condiciones son iguales para todos, nosotros, ¿por qué nos tenemos que ir ahora con un campeonato menos? Entonces yo le contesto, porque ustedes ahora están en igualdad de condiciones. Los que están compitiendo hoy por hoy y que se podrían ir están en igualdad de condiciones. Y cuando hay igualdad de condiciones no hay ventaja para ninguno. Pero bueno, vamos a hacer un negocio, porque todo es tratable y más en situaciones como esta. Eliminar el descenso, no. Correrlo, sí, pero entonces que se corra también el ascenso. No me van a salir ahora con el cuento de que no descendemos en diciembre, descendemos en julio, pero sí, que asciendan en diciembre. No. Si se desciende en julio, se asciende en julio. Si se desciende en diciembre, se asciende en diciembre. Porque eso de torneos de 22, justo cuando acabamos de pedir, dizque una sede para un sub-20, tenemos media Copa América, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, las clasificatorias. Después se quejan, dicen, no, pues es que estamos jugando todos los días, es que tenemos un campeonato atiborrado y vamos a meter más partidos y todavía más equipos. Si usted me dice que vienen 2 equipos grandes, yo se los recibo, pero van a venir 2 equipos chicos. Sí, pues sí, no quiero decir que los chicos estorben, estoy diciendo que es meter, ¿no? Barbacha. Entonces, a ver, si nos ponemos juiciosos, tendrían que descender como está en diciembre, porque están en igualdad de condiciones todos los que están compitiendo y en esa situación. Y cuando todos están en igualdad de condiciones, no hay ventaja para ninguno. ¿Ok? Pero bueno, épocas de pandemia, alarguemos, aplacemos el descenso, pero también tenemos que aplazar el ascenso. No me van a salir ahora pues con cuentos chimbos, porque yo entiendo cómo es. Algunos lo que quieren es permanecer en la categoría, ganar lo que gana un equipo de la A y hacer equipos de medio pelo para abajo. Y eso pues tampoco se va a permitir. Tenemos que proteger el espectáculo. Ya vamos a tener tiempo para seguir hablando sobre este asunto. Hoy tenemos un invitado para la sesión 90 yo ya perdí la cuenta, 98. Claro, mañana será la 99, que es el futbolista visto como ser humano, y la última que haré, la 100, cómo leer el fútbol, cómo analizo yo el fútbol. Les voy a contar. No les voy a contar todos los secretos, pero sí les voy a contar 2 o 3 cosas que son básicas para poder analizar un equipo y un partido de fútbol. Y ya después haré un bonus track haciendo un recorrido muy rápido, muy somero, sobre las 100 sesiones que hemos hecho. Hoy tenemos como invitado al profesor Juan José Peláez. ¡Aleluya! Y ahora en Palabras Mayores,
tiempo para entender mejor el juego. Le he dicho al profesor Juan José que sea él hoy el que utilice este tiempo para hacer una sesión que tenga que ver con el entrenamiento y con los entrenadores. Profesor Juan José, muchas gracias, buenos días y estamos atentos. ¿Qué tal, Carlos Antonio? Muy buenos días y a todos los compañeros y a todos los oyentes. Bueno, a propósito de la muerte de don Gabriel Ochoa Uribe, una persona de mucho carácter, como usted bien lo dice, y de un entrenador de los grandes que ha tenido este país, en una época bastante dura, porque era una época de incredulidad. Él tuvo la convicción de hacer algo grande, de planear siempre en grande, a su forma, en su estilo, muchas veces criticable, pero siempre respetable y siempre admirable, porque era un profesional a carta cabal y sus equipos reflejaban eso, profesionalismo dentro y fuera de la cancha. Y para hablar del entrenador, quiero dejar claro que estas son solamente mis observaciones, no son ningunas verdades, ni siquiera mías. Y hablar del entrenador de hoy significa hablar de integralidad, al igual que de los jugadores, pero hoy hablaremos del entrenador, y el entrenador exige ser o trabajar ese concepto de integralidad, es decir, conocer, saber de las diferentes áreas, ser especialista, obviamente, pero tener conocimiento y asesorarse bien de todas esas otras áreas que son tan influyentes en su profesión es fundamental. Y antes de entrar en aquel entrenador de fútbol profesional, quisiera dejar claro diferentes tipos de entrenadores que merecen nuestra atención y que tienen un perfil específico, como son aquellos entrenadores de aquella etapa temprana, de la infancia, de las escuelas de formación, que son muy distintos a los entrenadores de la adolescencia o a los entrenadores del fútbol profesional. Estos entrenadores que la mayoría de las veces son altruistas, que lo hacen por amor propio, que lo hacen sin ningún tipo de compensación y muchas veces sin ningún tipo de capacitación, que la deberían de tener, claro que la deberían de tener, que debería de tener más atención esta área de nuestro fútbol, claro que lo debería tener, asesoría, supervisión y control, porque también se mete gente que no tiene que meterse a un área en donde la edad del niño, del ser humano, es la más delicada. Esa edad que va desde los 6 a los 12, 13 años, es fundamental que sea manejada por especialistas, por gente que también tenga academia, no solamente experiencia, que maneje la tolerancia, porque con los niños hay que ser muy tolerantes, que manejen la paciencia, porque con los niños hay que ser muy pacientes, cero táctica, y que manejen mucho el buen humor. Y aquellas relaciones humanas que son tan indispensables, porque ustedes saben el papel tan influyente que tienen los padres a estas edades. Al igual que la adolescencia, ese es otro especialista en donde el ser humano que se trabaja en esta etapa es un ser cambiante. Ustedes saben que el adolescente es un ser que hoy está arriba y después está abajo. Hoy está alegre y mañana que anda en búsqueda de esa identidad. Por eso ese entrenador tiene que tener la capacidad psicológica, psicosocial, para entender el entorno de ese muchacho, de ese jugador, de ese ser humano y saberlo llevar. Hay de todo un poco, de lo técnico, de lo táctico, de lo estratégico, de lo físico, y de a poquito se va metiendo ya en el fútbol profesional y requiere también en cierta etapa de esta adolescencia mucha más exigencia y mucha más concentración, diría yo. Después nos metemos al fútbol profesional, en donde nos parece que el entrenador tiene que tener, o debe tener, esa mezcla que hoy exige el fútbol. No es solamente la experiencia, no es solamente el empirismo, no es solamente su recorrido como jugador profesional, jugador aficionado, jugador de barrio, jugador de cuadra, pero por lo menos haber jugado, es solamente mi opinión, pero también tiene que tener academia, también tiene que tener capacitación. La ciencia acá es muy importante, ese equilibrio entre empirismo y ciencia va a ser básico para que el entrenador tenga el perfil adecuado.
Algo decía Mourinho sobre esto y me gustaría nombrarlo, esta frasecita. Sin formación no estás completo. Y la otra, la ciencia te puede llevar por otra dirección. ¿A qué se refiere Mourinho con esto de que te puede llevar a otra dirección? Hay gente que es obsesiva por el tema científico, hay gente que es obsesiva por esa parte y no se puede perder aquello que es indispensable en un entrenador y es su olfato, es su intuición, es ese sentido común que debe tener todo estratega. Hay que hacer un escaneo constante. Es decir, vamos a imaginar un entrenador en una cancha de fútbol. ¿Y qué hace un entrenador en una cancha de fútbol? ¿Planea solamente el entrenamiento? ¿Realiza el entrenamiento dentro de la cancha? ¿O está constantemente escaneando cómo llegan los jugadores? ¿Qué hacen los jugadores? ¿Con quién se reúnen los jugadores? ¿Se quedan solos? ¿Se asocian? ¿Qué hacen en el bus? ¿Cómo se comportan en el bus? ¿En el hotel? ¿En el avión? ¿En los auditorios? El entrenador tiene que estar pendiente con su staff, con todo su cuerpo técnico, de estar escaneando constantemente las actitudes de los jugadores. De aquí empieza a surgir el equipo, adentro y fuera de la cancha. Un mayor y mejor diagnóstico. Para eso están los test, ¿cierto? Hay test de todo tipo. Y en el entrenamiento y en el juego mismo, vos también vas a ver parte de esas consecuencias de esos antes, de esos entrenamientos y de esos partidos. Bilardo hablaba de algo que me parece interesante mencionar porque asistimos a varias conferencias con el profe en Cali. Tengan cuidado de cómo se paran en la cancha, se refiere a los entrenadores. ¿Dónde ponen los brazos? En la cintura. Dirigen con los brazos cruzados, dirigen con los brazos en la cintura, dirigen hablando por celular, se salen a hablar por celular en medio de un entrenamiento. Bilardo era muy crítico con este lenguaje gestual que muchos entrenadores le mandan a los jugadores. Por eso hay que tener cuidado y el entrenador tiene que ser muy activo y muy cambiante en una cancha de entrenamiento. Es decir, cambiar de posición, no perder el control del espacio y del equipo en su mayoría y distribuir bien sus ayudantes en la cancha de fútbol para no perder y tener todo a la vista. Así se van conociendo fortalezas y debilidades, aunque no se crea, antes de los entrenamientos, antes de los partidos. Inclusive se van identificando ciertas sociedades, que puede ser que en la cancha también se den. Se pueden ir identificando líderes, posiciones, sistemas, especialistas, polifuncionales. Aunque usted no lo crea, eso se puede ir vislumbrando antes de la cancha, en muchas situaciones diferentes al fútbol. Alguna vez Marcelo Lippi se tiró una frase como esta: me duele ver directores técnicos que insisten tercamente en sistemas que sus jugadores no sienten. ¿Cómo hago yo para implementar un sistema en un grupo de jugadores? Yo creo que hay que conocer los jugadores. Los jugadores son los que te dicen y ese conocimiento también se hace desde la fase previa. Crear el ambiente propicio, creativo y alegre. Esa es función del entrenador. Y más en nuestro fútbol, con jugadores como los nuestros, que son de escasa cultura, que tienen que tener un ambiente de confianza para ellos desarrollar, botar el miedo, saludar, hablar. El entrenador y su cuerpo técnico son los responsables de crear ese ambiente propicio de alegría, obviamente de autoridad. Sí, claro, tiene que haber quien mande, pero tiene que existir las posibilidades para que el jugador desarrolle todas sus condiciones. Alguien dijo, las relaciones humanas son tan importantes como el conocimiento mismo y la estrategia. ¿De qué sirve el conocimiento? ¿De qué sirve la estrategia? Si vos no tenés buenas relaciones, si vos no saludás, si vos no entendés al jugador, si vos no dialogás con el jugador. Es fundamental conocer el fondo social del jugador. Hay entrenadores que no saben dónde vive el jugador. Y esto se lo aprendimos a don Gabriel Ochoa, se lo aprendimos a don Osvaldo Subeldía, se lo aprendimos al profe Bilardo, se lo aprendimos a Maturana, se lo aprendimos a Bolillo, se lo aprendimos a Luis Cubilla. Gente, y se nos escapan otros más, gente que se preocupaba por ese entorno social.
qué hace qué hace un jugador cuando el entrenador se le acerca tanto hasta allá? El jugador siente gratitud por vos, siente gratitud por tu equipo y siente gratitud por la persona que sos, porque vos te interesás en su entorno social, en lo que comés, en dónde vivís, con quién vivís, bajo qué condiciones vivís. ¿Le puedes ayudar? Gastale tiempo. La relación del equipo o del grupo o del uno por uno. Hay entrenadores que les gusta simplemente hablarle al equipo. Hay entrenadores que se acercan un poquito más y hablan a los grupos, porque hay grupos y no son malos. Y hay entrenadores que hablan uno a uno, es decir, ese entrenador que se acerca en esa relación personal del tú a tú, ese es el más importante. Se comparte el plan con el jugador, hay entrenadores que lo hacen, hay entrenadores que les gusta compartir. Obviamente el entrenador es el que decide qué se hace y cómo se hace, pero es importante en la época de hoy no imponer, que el jugador entienda, porque a partir de ahí también va entendiendo el juego, qué es lo que pretende el entrenador. Un líder seguro delega otros líderes, crea otros líderes, tiene la capacidad de delegar, no tiene miedo. Yo creo que sí. Convencer, la gran tarea del entrenador. El discurso, la realización, la coherencia, adentro y afuera. Es decir, lo que vos hablas, se aplica en la cancha. Es importante que haya esa coherencia, que exista una relación directa en lo que decís y en lo que haces. Ya estamos sobre el tiempo. Interesantísimo. La verdad yo me he quedado lelo, porque no solamente la experiencia de un entrenador, sino lo bien que ahora lo está manejando al aire. Lo felicito, profe Juan. Lástima, el tiempo me atropella, pero sí quiero rematar una cosa con usted, así esté fuera de tiempo. Y es, ustedes siempre propenden a hacer equipo, los técnicos, pero ¿y cuándo van a hacer un equipo ustedes los técnicos, para defender su profesión? Esa sí que es buena esa pregunta. O sea, buscar el equipo, hay entrenadores que a veces buscamos el equipo y lo encontramos y después lo desbaratamos por algunas tendencias, por algunas modas. Y siempre cuando buscamos en equipo lo hacemos adentro, pero afuera, en nuestro país, nuestros entrenadores deberían de unirse, de trabajar en equipo para dignificar más esta profesión y para encontrar ese respeto que todos buscamos algún día. Juan, le agradezco mucho. La verdad, brillante. Me encantó. Lo felicito y muchas gracias por su aporte. Bueno, Carlos, que estén bien y muchas gracias a ustedes. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.